Es una cosa, ¿no?, que lleva a la otra. A raíz de todo esto salió, tú sabes, la mujer más despreciable que hay en Cuba, el vómito de la familia Castro. Dice ella que las UMA eran como una escuela al campo. Dice esta señora que jamás en su vida cogió un machete en su mano, que nunca en su vida ha hierbado, que las UMA eran una escuela al campo. Ojalá nosotros tuviéramos algunas personas aquí entre nosotros que han estado internados en estos campos de concentración. Pero además ella te dice lo de la escuela al campo, como si las escuelas al campo hubieran sido un campismo, que dicho sea de paso, los campismos también era tremenda porquería. La pregunta sería, ¿tú alguna vez estuviste en una escuela al campo? Ella trata de minimizar los campos estos de concentración de lo más, comparándolo con una escuela al campo. Señora, usted jamás en su vida recogió un boniato, ni llevó una yuca, porque usted no ha hecho nada, a no ser meter mentiras y vivir del apellido maldito ese de su familia, que lo único que le ha traído a nuestro país es miseria y más miseria. ¿Usted sabe qué cosas hacían en las escuelas del campo? En las escuelas del campo habían violaciones, se violaban los derechos de los niños. ¿Tú sabes lo que era Mariela Vómito Castro? Lo que eran las escuelas campo, y te lo digo por mi experiencia. En las escuelas campo a mí me pusieron a trabajar con 11 años de edad. Yo quiero saber qué estabas haciendo tú cuando tú tenías 11 años de edad, Marielita Vómito Castro. Si estás tratando de minimizar las humanas, las escuelas al campo eran centros de explotación infantil. En las escuelas al campo enviaban a los niños a trabajar, trabajo forzado. Yo trabajé obligado en las malditas escuelas al campo, de la que estoy seguro jamás ninguna de tu familia pasó por ninguna escuela al campo. Como ella no sabe lo que es una escuela al campo, trata de minimizar lo de la UMA y lo que hace es tirar más mierda. Estaría bueno hacer un programa con todas las personas que estuvieron en una escuela al campo, pero tú quieres que te diga algo más que se oficializaba en las escuelas esas al campo, Mariela Vómito Castro. ¿Sabes qué? Allí era tan normal que los profesores tuvieran relaciones sexuales con los niños. Eso se veía en las escuelas al campo. Los profesores eran pedófilos. La pedofilia se hacía oficial en las escuelas al campo. Eso es para que siga diciendo, minimizando los campos de concentración de la UMA con las escuelas al campo, que también las escuelas al campo eran campos de concentración y explotación infantil, donde llevaban a niños obligados, porque era obligatorio, no es como dice Miguel Barnet, que es una convocatoria. Las escuelas al campo eran obligatorias, al igual que el servicio militar. Con 12 años de edad te están llevando a trabajar en las escuelas al campo. Eso sin comentarles los horrores que se viven en una escuela al campo, porque una de las misiones también del comunismo es separar a los niños de la familia para adoctrinarlos. Uno lo veía con un cierto sentido de independencia, de libertad. Realmente no comprendíamos en ese momento lo que estaban haciendo con nosotros, pero el abuso allí era constante. Tener relaciones sexuales con una menor de edad en las escuelas al campo para los profesores era lo más común. Tiene que decir eso también Mariela Vómito Castro. Eso sin hablar los casos de suicidio que se veían en las escuelas campo. Tú nunca fuiste a una escuela al campo, tú nunca cogiste una guataca, tú no sabes lo que es pararte en la punta de un surco y tú no ver el final. Tú no sabes lo que un guajiro te esté mandando a trabajar y después tienes la cara tan dura de decir que el estudio en Cuba es gratuito. Dice Lourdes, las escuelas al campo terrible, niños trabajando sin condiciones y lejos de sus padres, sin condiciones, mal alimentados, sin comida. Si te enfermabas o algo, aquello era terrible. Los abusos, el bullying. En Cuba nunca se habló de bullying, porque en Cuba lo que había era abuso. Tú sabes que el comunista le gusta hacer una neolengua para desvirtuar el bullying que había en las escuelas al campo, liderado por los mismos profesores, por los directores de la escuela al campo. No hay uno que se salve. El 90% de los profesores que trabajaron en las escuelas al campo son unos pedófilos. Hay que ver qué dice el Código Penal de eso. Tú no sabes cómo se abusaban de las niñas en esa escuela. Tú no tienes ni la más, déjame no decir la palabra, a estar comparando. Mira, era obligatorio, exactamente. Si no, te suspendían el curso y eran 8 horas diarias bajo el sol. Agua, así era. Yo lo pasé por mis 4 años de secundaria. Muy cierto. Yo lo hice de la secundaria, lo hice de pre y después cuando estudié química también lo hice en la escuela de química. En la escuela de química y en el pre, si usted no va al campo,
no le dan el título, te lo retienen hasta que tú no vayas y le pagues a ellos, no te dan el título. ¿Qué está hablando esta señora de escuela al campo? Cuando ella, el único campo que haya conocido son los campos de golf que están en Varadero. De eso tú sí puedes hablar. Claro que la Jumá no era un campo de golf, lo cual es los comentarios, porque aquí hay una cantidad de testimonios. Una vez nos metieron en un albergue, una casa de tabaco con una lucecita, o no veíamos ni la lidera. Recuerdo que cuando hasta no cumplías la norma, te dejaban castigado, no te daban pase. Cogían a los muchachos y los sacaban en medio de la madrugada. Oye, no se movía, caballero. Al lugar donde hacían matutino, semidesnudos, y los ponían a hacer fila ahí hasta que le diera la gana. Todo eso a sabiendas de los maestros, de los profesores. Ellos aprobaban todo ese abuso generalizado. Marichu Funduraguambi, uno de los profesores de educación física, entraba por la madrugada a mirar hasta que nos quedamos despiertos una noche y lo pudimos coger. ¿Estás oyendo, Vómito Castro? Uno lo veía con una gracia, pero cuando a mí me obligaron a trabajar con 11 años, no lo vi como una gracia. Dice, nos daban chícharo, arroz y huevo. En la noche macarrones con carne y yo ayudaba a limpiar los calderos para comernos las raspas. Eran las cosas que había que hacer para matar el hambre. Te obligaban a limpiar. No solamente te obligaban a trabajar, te obligaban a limpiar la escuela. Y encima de eso, la comida todos los días era la misma: arroz, chícharo y huevo. Yo estuve más de 20 años sin comer eso porque le cogí un asco que no podía verlo. Prefería pasar hambre que comerme eso. Se me revolvía el estómago. Estoy hablando, chícharo es agua con bolita en el fondo y huevos billos verde con mal olor. Hacían lo que le daba la gana. Los padres ni se enteraban lo que estaban haciendo con los niños. Dice Martri, es fuerte, hermano. Sí, es fuerte. Lo que pasa es que Vómito Castro, como ella nunca fue a una escuela al campo, como ella ningún profesor nunca abusó de ella, como ella ni nadie nunca la obligó a trabajar, el único trabajo que ella ha hecho en su vida es tratar de ser la continuidad de la mentira de su padre y de su tío. Entonces ella trata de minimizar la Juma con las escuelas al campo. Ella no sabe ni lo que es una guagua girón. Cuando la familia, nosotros, los hijos, la familia, los primos, estábamos yendo a una escuela al campo, ella y sus hijos y sus sobrinos estaban yendo para Varadero a pasarse una semana. El agua había que cargarla y había que bañarse, eran como unas galeras así, con agua fría. Vómito Castro, ¿tú te bañaste alguna vez a las 5 de la mañana con un jabón Badey a la intemperie ahí? No sabes lo que es eso, chica. A estar hablando de escuela al campo, tú, falta de respeto. Yo vi gente tirarse del cuarto piso y eso fue una escuela al campo. La monga está hablando de una escuela al campo, ella que no sabe lo que es una yuca pelada. Me ha hecho reír la que lavaba caldero para comer raspa. Señores, en las escuelas al campo se pasaba hambre. Uno de los malos hábitos que yo todavía no me he podido desprender es el de comer rápido. Cuando yo llegué por primera vez con 11 años a estas escuelas y cuando yo estuve el primer día que te dan la comida aquella y te dicen tienes 5 minutos para comer. Todo tenía un horario, era un régimen militar. Si tú llegabas tarde al desayuno, no desayunabas. Y los profesores no les importaba si tú no desayunabas. Los que se suponían que estaban para educarte, para guiarte, para protegerte, no les importaba. Si tú llegabas tarde al horario de almuerzo porque te cogió tarde trabajando, porque tú eras una gente lenta, porque tú eres un niño. Y no se supone que los niños estén trabajando en un campo. Y si tú llegabas tarde, en lo que te bañabas, que te quitabas el fango arriba, que llegabas al horario de almuerzo tarde, no te dejaban almorzar y ya te habías ido sin desayunar y sin almorzar para clase. Usted no tiene ni idea cuánta gente oía enmayarse en clase, incluyendo a mí. Y después las cosas que tuve que hacer, porque si una de las cosas tenía las escuelas en campo, era que sacaban lo peor de ti. Tenías que volverte un sobreviviente. Y a veces te pasabas el día sin desayunar, sin almorzar y sin comer. Y a los profesores no les importaba. La rapa en la escuela al campo era un lujo. Aprendí a comer rápido. Y hoy día yo voy a un lugar y prácticamente no mastico la comida. Es un hábito del cual no me he podido quitar. Es algo que vengo arrastrando desde la maldita escuela al campo, que el vómito de Mariela Castro nunca en su vida conoció. En esas escuelas campo los maestros abusaban sexualmente de las niñas. Es que era tan consentido, se veía tan normal y uno que era un niño, yo no entendía aquello. Los profesores abusaban y se aprovechaban de la inocencia de las niñas, pero encima de eso era consentido, porque no eran solo los profesores de las asignaturas, era el director, era el interna, eran todos eran unos pedófilos. Y hoy te va Mariela Vómito Castro. Eso sucedía en las escuelas al campo. Dice, esas escuelas al campo eran obligadas. No, en cualquier momento sale Miguel Barnet a decir que eran opcionales, que eran por una convocatoria.